Ante la crisis de violencia de género que se vive en el país, más de 2,000 mujeres se han unido para defender sus derechos y para exigir más y mejor seguridad. Veamos. Con este lema, 2,200 mujeres de la zona urbana y 400 provenientes de pueblos originarios y comunidades indígenas de la Ciudad de México se unieron para crear la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia. El objetivo es difundir los derechos de las mujeres y brindar acompañamiento a quienes son víctimas de violencia. Las acciones estarán acompañadas de talleres y pláticas sobre la igualdad de género, así como recorridos por espacios públicos de la capital. Claudia Flores, integrante de la red en Milpa Alta, nos comparte la principal problemática que viven las mujeres en diversas zonas de la alcaldía. Allá donde estamos en Milpa Alta hay últimamente mucha inseguridad, ¿sí? Mucho acoso respecto a las mujeres. No, el fin que tenemos nosotras como en la red es rescatar todos los espacios para efectivamente ayudar a toda aquella mujer que tiene violencia. Cada integrante de la red fue seleccionada por su propia comunidad para su representación. También podrán reportar las principales necesidades de la zona que les corresponde, como la falta de luminarias o patrullajes. Aide es originaria de Oaxaca y se unió a la red para la defensa de las mujeres indígenas. Para mí es una necesidad actual el tener participación en contra de la violencia de las mujeres, ya que yo como mujer, estudiante, profesionista, he sido testigo de la violencia que vivimos a diario. Las mujeres indígenas, además de la discriminación, enfrentan agresiones desde el núcleo familiar. La principal podría ser la violencia doméstica, ya que pues es la que se vive en el primer núcleo, que es la familia. Entonces hay muchas mujeres que la padecen. Las integrantes de la red recibieron capacitación en la materia y estarán apoyando en el acompañamiento para que las víctimas de violencia puedan denunciar en las instancias adecuadas y acceder a la justicia. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.